Queridas hermanas y hermanos, hoy quiero iniciar esta reflexión preguntándoles cómo se imaginan ustedes la actitud y la cara que tuvieron los apóstoles cuando Cristo los mandó predicar. ¿Estaban molestos? ¿Estaban desganados? Yo diría que quizás tendrían un poco de temor, pero estaban llenos de alegría. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que les gustaba. Y entre ellos, el único quizás que podría tener disgusto sería Judas Iscariote, porque no estaba haciendo lo que le gustaba. Al escuchar a San Pablo hoy, también nos lo imaginamos feliz por estar predicando el amor de Dios. Y al escuchar también en la primera lectura al profeta Amós, igual, porque él nos dice que tenía una ocupación, que tenía un oficio, un trabajo de pastor y cultivador de higos, pero que se empezó a sentir feliz cuando descubrió su vocación de profeta. Con lo que nos queda claro que no es lo mismo, fíjense bien, tener una ocupación, tener un trabajo, que seguir una vocación que nos da felicidad. En los cursos de autoestima que imparto constantemente y que también están en mi canal de YouTube, menciono que para ser felices y tener éxito es necesario tener y desarrollar en forma equilibrada estas 6 áreas. Salud, mental y física, por supuesto. Familia, área social, área profesional, área económica y área espiritual. Y cuando me detengo para hablar del área profesional, insisto en que en la vida no se trata únicamente de seguir una carrera, tener un trabajo o saber un oficio con el que podamos tener los bienes para cubrir nuestras necesidades. Esta área profesional implica tener en cuenta nuestros gustos y desarrollar nuestros talentos, carismas y habilidades. Porque existen personas, y ustedes las conocerán, que sacaron una carrera o tienen un oficio, pero como no es de acuerdo a sus gustos, talentos, carismas y habilidades, viven su área profesional enojados, molestos, amargados, hacen las cosas de mala gana, sin entusiasmo, y la vida no se trata de esto. Por esto existen médicos amargados, abogados amargados, contadores amargados, sacerdotes amargados, comerciantes amargados, porque, dicho de otra manera, no se están realizando, no están viviendo su verdadera vocación, que no consiste, repito, en simplemente tener un oficio, una carrera o un trabajo. Porque la verdadera vocación implica el servicio. Y solo cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con gusto. Y esto hace que se convierta también en la alegría de servir a los demás. A tal grado que, aunque en general los servicios implican una remuneración, quien hace lo que le gusta lo puede llegar a hacer, aunque en ocasiones no reciba la remuneración acostumbrada, porque la vocación no se sigue por dinero, sino por la realización plena que lleva como consecuencia también el servicio. Por eso dice el dicho, para que no estés amargado ni conviertas tus días en un infierno, así dice el dicho, haz lo que te gusta. Y si no pudiste tener la carrera que querías, el oficio que querías, entonces haz que te guste lo que haces. En otras palabras, que tu vocación sea ser tú mismo, ser feliz, caminar hacia el éxito. Y por supuesto que esto te convierte en alguien que a través de tu profesión, con ánimo, creatividad, esfuerzo y solidaridad, te convierte en alguien que transforma el mundo en forma positiva. A propósito de esto de si no puedes hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que haces. En este tiempo de pandemia he visto cómo algunas personas que tenían una carrera
al no poder ejercerla, porque hay circunstancias que a veces nos lo impiden, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Quizás empezar de comerciantes cuando su carrera era de ingenieros. O quizás tuvieron que cambiar una cosa que hacían por otra que los obliga a la pandemia. Pero aquí está lo importante. Si esto que tuvieron que cambiar lo hacen con entusiasmo, con alegría, estarán cumpliendo esto de, si no puedes hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que estás haciendo. Por eso, vocación no es como me enseñaron a mí en la secundaria. Así me enseñaron en la secundaria. Simplemente elegir una carrera. Vocación más bien es elegir el mejor camino para desarrollarse. Y ese es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso nos dio a cada uno de nosotros una bolsa de gustos, aptitudes, cualidades o habilidades distintas. Y toca a nosotros saber qué tenemos en esta bolsa que Dios nos ha dado y entonces desarrollarlas. Por eso hay gente que es feliz en el matrimonio y gente que prefiere estar en la soltería, gente feliz en la medicina y gente feliz en el comercio, gente feliz con capacidad para hablar y gente feliz con capacidad para escuchar. Cada quien tiene su propia bolsa. Y por supuesto que esa felicidad no es para vivirse en soledad o individualmente, sino, como ya lo he dicho antes, para vivirse en el amor y el servicio. Toda vocación tiene que culminar siempre en el amor y el servicio. De lo contrario, no estamos siguiendo la vocación. Y otro elemento también que no anoté aquí, pero que tenemos que tomar en cuenta, cuando uno hace lo que está de acuerdo a lo que uno es, además de la alegría, el amor y el servicio, hay una paz. ¿Por qué? Porque uno está también en paz consigo mismo. A tal grado que tenemos que ser apasionados por nuestra vocación, que por ejemplo, la pasión de Cristo, aunque fue difícil, ¿qué creen? Fue su pasión. Fíjense, parece un juego de palabras, pero es algo muy profundo. La pasión de Cristo fue su pasión, era para lo cual había venido al mundo, era lo que le daba sentido a su paso entre nosotros. Qué hermoso es estar apasionados por lo que hacemos. Por eso, cada vez que vemos que alguien hace lo suyo con pasión, como que nos contagia, y esa persona se convierte en sal de la tierra y luz del mundo. Y cuando hacemos lo que nos toca hacer a nosotros, lo nuestro con esa pasión, podemos llegar a cansarnos en alguna ocasión, pero nunca nos sentimos mal. Yo, por ejemplo, con tantas cosas que hago que me gustan, el hacer un video, el escribir un cuento, el atender a una persona, el celebrar la misa, en fin, por supuesto que llega un momento en que me canso, pero me canso lleno de gusto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy cumpliendo con mi vocación. Nunca me llego a sentir mal, porque sentimos que para eso venimos al mundo y hasta nuestro trabajo no parece trabajo. Hasta como que quisiéramos seguir trabajando después de esas 8 horas ordinarias. ¿Por qué? Porque nos gusta. El científico apasionado está en el laboratorio con el microscopio. El músico está feliz con el instrumento y pasan las horas y, caray, ya vente a comer. Ni me di cuenta porque el tiempo pasó rápidamente hasta que, como Cristo, que predicaba con tanta alegría, hasta que caía rendido de sueño como le sucedió en la barca. Por eso, repito, cada vez que hacemos lo nuestro con pasión, contagiamos también a los demás. Todos los apóstoles tenían un oficio antes de que Jesús los invitara a seguirlo. Unos eran pescadores, otro, como Mateo, cobrador de impuestos, otros campesinos o algo más. Sin embargo, Jesús los invitó a que lo siguieran porque ninguno de ellos se sentía pleno con lo que hacía. Por eso los apóstoles no tuvieron ningún problema en seguirlo,
porque si de verdad fueran apasionados por lo que estaban haciendo, como pescadores, cobradores, etcétera, miren, no hubieran dejado lo que hacían. Jesús conocía lo que había en el interior de cada uno y por eso los consideró aptos para que fueran sus discípulos. Y ser discípulos significa que después de un tiempo se deben de convertir en maestros. No iban a ser discípulos para siempre. El domingo pasado escuchamos en el Evangelio que Jesús no pudo realizar grandes milagros en Nazaret, su tierra natal, por la falta de fe de sus paisanos. Pero en esto no es Jesús quien ha fracasado, son ellos, sus paisanos, quienes al cerrarse a creer pierden la oportunidad de recibir bendiciones por falta de su fe. Sin embargo, esta situación no es impedimento para que Jesús claudique en su misión. Él no se queda en Nazaret para reprochar a sus paisanos la falta de fe, ni tampoco cae en la depresión en la que a veces caemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a un fracaso. No, Él sigue adelante para que otros reconozcan su verdadera identidad. Así que dejando atrás Nazaret, abre una nueva etapa de su ministerio. Ya que sus paisanos lo rechazaron, decide avanzar a un terreno menos estéril y para esta misión constituye apóstoles que puedan continuar su ministerio. El Evangelio nos recuerda que el grupo de los 12 fue instituido por Jesús para que primero estuvieran con Él, para que tuvieran clara la experiencia de quién era Jesús. Y solo hasta después de este paso podrían hacer el siguiente: ser enviados a predicar, incluso con poder de expulsar a los demonios. Con el texto de hoy podemos comprender que los 12 lo han acompañado ya durante un prolongado periodo de tiempo. Han escuchado su enseñanza en parábolas y sus explicaciones complementarias. Han presenciado sus milagros. Han terminado su primera etapa de preparación y ahora les toca a ellos continuar con la misión de predicar, invitando a la conversión y dar a conocer la salvación que Dios nos ofrece. Y para este envío, Jesús les da algunas instrucciones que ahora las comento con el cuento dirigido para los niños que se llama Aprendiendo a Predicar. El padre Mario leyó en partes el Evangelio para que los chiquillos comprendieran el mensaje dominical. Comenzó diciendo: Jesús llamó a los 12, les dio poder sobre los espíritus impuros y los envió a predicar de 2 en 2. Pablito inició las preguntas y dijo: ¿por qué de 2 en 2? El sacerdote le respondió: 2 personas son el inicio de una comunidad. Además, cuando tenemos la compañía de alguien, nos sentimos más seguros y no nos desanimamos fácilmente ante los obstáculos. Recuerda que hasta el refrán dice: 2 cabezas piensan mejor que una. El sacerdote leyó otro fragmento del texto. Jesús les ordenó que, con excepción del bastón, no tomaran consigo nada para el camino, ni pan, ni morral, ni dinero. Les pidió que llevaran bastón y sandalias, pero no 2 túnicas. Mariana preguntó: ¿por qué si podían llevar bastón y no 2 túnicas ni dinero? El padre le explicó: un bastón sirve de apoyo en el camino y se puede convertir en un arma que proteja de los animales salvajes. Jesús sabía que los misioneros también se fatigan, necesitan apoyo y seguridad. Sin embargo, pidió que sus discípulos no llevaran cosas innecesarias para que no se expusieran a un asalto o que las personas llegaran a pensar que su predicación tenía un interés material. Antonio preguntó: ¿por qué no les permitió llevar pan? El sacerdote le respondió: el corazón de quien escucha la palabra de Dios se vuelve agradecido y generoso. Por eso, Jesús sabía que a sus discípulos no les faltaría pan ni una casa en donde pasar la noche. Generalmente, la gente buena recibe el apoyo de los demás. Luego, Mario leyó: Jesús les dijo:
Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Apenas terminó la frase cuando Juan ya tenía levantada la mano para preguntar, ¿por qué no podían quedarse en varias casas? El ministro le dijo, podría parecer que su interés estaba en la propia comodidad y no en la predicación. El sacerdote leyó la última parte del texto. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse y sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. La pequeña María Eugenia no entendió por qué debían sacudirse sus pies. Entonces el padre le dijo, parece extraña la recomendación, ¿verdad? Sin embargo, Jesús quiso subrayar que nadie debe obligar a otro a creer por la fuerza. Cristo propone que caminemos junto a Dios el camino hacia la felicidad y la vida eterna, pero no obliga a nadie a creer en Dios ni a amarlo. La fe debe aceptarse libremente y no por imposición. Por eso les dijo que si alguien no tenía interés en recibirlos o en escucharlos, debían retirarse y respetar esa decisión. El sacerdote continuó explicando. En aquel tiempo, las personas solían sacudirse el polvo de los pies para decir, «Hey, no me llevo nada de tu casa, ni siquiera el polvo». Con ese gesto, los discípulos manifestarían que su presencia no era para quitar nada a nadie, sino todo lo contrario, para ofrecer la palabra y el perdón de Dios, un camino de felicidad, la salvación y la vida eterna. Si alguien pensaba que su intención era quitar su tiempo o sus pertenencias, ellos debían sacudirse el polvo para dar testimonio de que en aquella casa se había negado a recibir el mensaje de Dios. Finalmente, el pequeño Roberto preguntó cómo habría sido la experiencia de los apóstoles. El padre Mario concluyó la reflexión diciendo, ellos regresaron muy contentos, no les faltó pan ni una casa donde dormir. El bastón les ayudó en su cansancio y nadie los asaltó por el camino. Su predicación fue aceptada por muchos que creyeron en Jesús y en el reino de Dios. Y donde no los recibieron, se sacudieron el polvo de los pies. Con esa primera experiencia, se prepararon y se animaron para el momento en que, después de resucitar, Jesús los enviaría a predicar por todo el mundo. Hoy, nosotros debemos seguir su ejemplo y llevar en nombre de Jesús el mensaje de amor a quienes aún no lo conocen. Y no se trata únicamente, como mencionaba al inicio de esta homilía, de predicar con palabras, también un servicio como contador, como doctor, como comerciante, como sacerdote, como político, lo que sea, con un buen espíritu, con alegría, viviendo los valores, puede ser una forma también muy importante de hablar de Jesús. Vivamos con alegría nuestra propia vocación para que seamos sal de la tierra y luz del mundo, como lo quiere nuestro Señor. Y ahora renovamos nuestra fe diciendo juntos de pie: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, hagamos nuestras peticiones, las de nuestros seres queridos y también las del mundo entero, unidos en oración. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.